Hoy les hablaremos acerca de los guerreros de terracota. La visión del enorme ejército de guerreros de terracota de la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang, situada en Xi'an, siempre impresiona a quien lo contempla, incluso cuando es a través de fotografías y videos. Los guerreros de terracota que protegen a su señor es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. Aquí te enterarás de cómo apareció el primer soldado de terracota y una curiosa anécdota relacionada con él. Además, comprenderás el impacto que este descubrimiento tuvo en el campo de la arqueología. Los famosos guerreros de terracota tenían una función funeraria y permitieron salvar la vida de miles de soldados de la China. En 1974, unos campesinos chinos estaban cavando un pozo cuando casualmente hicieron un descubrimiento que acabaría siendo considerado uno de los mayores hitos arqueológicos del siglo XX. Excavando sus tierras encontraron varios soldados y caballos de terracota. El hallazgo tuvo lugar en una aldea cerca de la ciudad de Xi'an. Desde ahí se han conocido como los guerreros de terracota. En la actualidad se han desenterrado 7,000 estatuas y se cree que todavía quedan más por descubrir. ¿Quién y para qué creó las estatuas? El ejército de terracota sirvió para satisfacer las ambiciones del primer emperador chino, que quería seguir manteniendo su poder en el más allá. Los antiguos chinos veían la muerte como una continuación de la vida terrenal, por lo que cuando una persona moría dentro de la tumba se le colocaba todo lo que necesitaría para el viaje final. El emperador chino quiso llevarse su poderío militar después de la muerte y ordenó construir el ejército poco después de convertirse en emperador, en el año 247 antes de nuestra era. Antes que él, los gobernantes chinos preferían llevarse al otro mundo soldados de carne y hueso, pero la corte del primer emperador le convenció de que no siguiera con la tradición, que ya empezaba a despertar el descontento entre la población. El emperador chino mandó entonces elaborar miles de soldados de terracota, que serían enterrados cerca de su sepulcro. Este gran ejército de terracota se compone de aproximadamente 7,000 figuras de guerreros y caballos, de tamaño ligeramente superior al real. Lo primero que nos sorprende al observar estas figuras es que, aunque siguen un esquema general, cada una de ellas es diferente a las demás en numerosos detalles. Miden en torno a 1,80 metros. Los rasgos que diferencian a los guerreros son varios. Unos llevan bigotes, otros no. Unos son jóvenes, otros son viejos. Los peinados cambian de unos a otros. También se encuentran representadas diferentes etnias. Los detalles en los uniformes además nos informan acerca del grado militar de cada uno de los guerreros. Los guerreros de terracota están pintados en colores muy brillantes que desgraciadamente y debido a la oxidación se pierden al cabo de 5 horas de exposición al aire. Por este motivo se ha decidido no seguir desenterrando guerreros hasta que se averigüe cómo conservar esta policromía basada en el azul, el rojo, el rosa y el oro. Algunos datos curiosos del ejército de terracota es que es uno de los principales hallazgos arqueológicos del siglo XX. El ejército de terracota es parte del complemento de tumbas imperiales antiguas más grandes del mundo. El mausoleo de Qin Shi Huang se ha descubierto alrededor de 8,000 estatuas de tamaño natural diferentes. Es el hallazgo más grande de su tipo. Las estatuas tienen 175 a 190 centímetros de alto, cada uno de diferentes gestos y expresiones faciales, algunos incluso con colores. Revela mucho sobre la tecnología, el ejército, las artes, la cultura y el ejército del Imperio Qin. Algunas personas la describen como la octava maravilla. Fue construido hace más de 2,200 años. El ejército de terracota fue creado por el primer emperador de China, Qin Shi Huang, quien comenzó la construcción del ejército en 246 a.C., después de que el entonces de 13 años ascendiera al trono. Era un ejército del más allá para el emperador Qin. Se creía que los objetos como las estatuas se pueden animar en el más allá. Miles de años después, los soldados siguen en pie y muestran un nivel extraordinario de artesanía y destreza.
El Museo del Ejército de Terracota se compone principalmente de 3 bodegas. En la primera bodega es la parte más grande e impresionante, de unos 230 por 60 metros. Hay más de 6.000 figuras de terracota, de soldados y caballos, pero menos de 200 están en exhibición. En la bodega 2 es el punto culminante de las bodegas, alrededor de 96 por 84 metros, y descubre el misterio de la antigua matriz del ejército. Tiene la mayoría de las unidades del ejército, como arqueros, carros, fuerzas mixtas y caballería. En la bóveda 3 es la más pequeña pero muy importante, de unos 21 por 17 metros. Solo hay 68 figuras de terracota y todas ellas son oficiales. Representa el puesto del comandante. No son solo soldados. Desde el descubrimiento del ejército de terracota se han descubierto más de 8.000 soldados, 130 carros y 670 caballos. También se han encontrado músicos de terracota, acróbatas y concubinas en pozos recientes, así como algunas aves, como aves acuáticas, grullas y patos. Se cree que el emperador Qin quería exactamente los mismos grandes servicios y tratamientos para su otra vida. También se cree que más de 7.000